somos estudiantes de Ingeniería Electrónica, estamos cursando el grupo de Introducción a la Bioingeniería y nuestro grupo se conforma, o nuestro subgrupo está conformado por el señor Andrés Vázquez, Joan Sánchez y mi persona Andrés Suárez. El fin de este proyecto era la creación de un goniómetro de medida digital, pero en un principio este goniómetro estaba creado para que la salida de este sistema fuera analógica, es decir, nosotros tuvimos que implementar mediante Arduino que la salida fuera a través de un display. Después de esto nosotros anexamos un GPRS, lo cual nos permite mandar las medidas que tomamos en dicho display a cualquier celular o a cualquier dispositivo que mediante la conexión de radiofrecuencias nos permita dicha transmisión. En principio tenemos que el goniómetro digital lo que mide es un desplazamiento angular, por lo tanto necesitamos traducirlo en una medida eléctrica. En este caso lo estamos realizando mediante la tensión. Bueno, entonces vamos ahora a hacer la demostración experimental. Tenemos aquí en esta parte la manera de medir el desplazamiento angular. Entonces el paciente mueve el brazo de lo quieto y ahí vemos que está midiendo 90 grados en el transportador, pero la zona de funcionamiento de nuestros sensores es de 20 grados, entonces en realidad son 70 grados aproximadamente. Como vemos, la señal viene al amplificador de instrumentación, luego al Arduino, es procesada y se muestra en la pantalla LCD y se muestra la tensión y el desplazamiento angular. Bueno, como ya habíamos comentado, el fundamento de nuestro goniómetro es que nuestras articulaciones, en especial la del brazo, puede describir o barrer un ángulo. Entonces tenemos un ángulo mínimo y un ángulo máximo. La anatomía pues es la del brazo. Nosotros pues tenemos la articulación que puede rotar y tiene un punto de pivote que es el codo. Y pues la medida que vamos a tomar es justamente cuánto se puede desplazar o cuánto es el desplazamiento angular de la articulación. ¿Esto para qué nos sirve en medicina? Principalmente porque hay patologías que impiden que el paciente mueva con libertad o dentro de valores normales su articulación. Pasando al plano del circuito electrónico, podemos analizar que en principio tenemos la etapa de sensado o adquisición, que consta de un transductor conectado a 3 resistencias en serie, una de ellas variable, con el fin de calibrar el dispositivo. Las resistencias y el sensor conforman un divisor de tensión, cuya salida es la entrada a la etapa de adecuación. En el circuito de adecuación se presenta un INA 128, debidamente polarizado y referenciado, que además posee una ganancia variable dependiente de una resistencia de precisión o trimmer. En la salida del amplificador se tiene un dato analógico, el cual ingresa a la etapa de procesamiento de la señal. Se hizo uso de Arduino como una caja negra de entradas y salidas. Finalmente, el circuito de comunicación y presentación de datos se conecta a la salida de la etapa de procesamiento. Inicialmente tenemos al paciente, al cual se le tomará la medida directamente del brazo. Posterior a esto se tiene una etapa de adquisición, que consiste en un sensor, en este caso un potenciómetro, que al girar un ángulo determinado varía su resistencia interna. Como segunda etapa se tiene la adecuación de la señal, que se lleva a cabo por medio de un circuito integrado INA 128, muy utilizado en ciencias biomédicas debido a su capacidad para rechazar el ruido. A la salida de esta etapa ya contamos con una medida de tipo analógico y por esta razón adicionamos la etapa de procesamiento de señal, que realiza la conversión análogo-digital con el procesador de Arduino.
Finalmente, la etapa de presentación de datos digitales se realiza mediante un display y adicionalmente una etapa de comunicación en donde se utiliza un módulo GPRS para transmitir la información al dispositivo móvil. Vamos a mirar cómo este proyecto nos ayudó en nuestra formación profesional. En primer lugar, pues, fueron varias prácticas de laboratorio y aprendimos a utilizar diversos dispositivos de nuestra carrera. Igualmente aprendimos cómo es el proceso real de calibración de un sensor y de un dispositivo, en este caso biomédico. También adquirimos muchos conceptos de instrumentación, bioinstrumentación en este caso, lo que nos permite estar un paso adelante en cuanto a nuestra formación profesional, debido a que esta área es un área de la ingeniería muy poco conocida aquí en Colombia, muy innovadora aquí en Colombia, muy pocas personas se dedican a esto. Y entonces pues es una práctica que nos sirvió para conocer un poco más acerca del mundo del diseño y la construcción de los dispositivos biomédicos.